Si lo vieses por la calle sin conocerlo, probablemente no pensarías que pudiera hacer todas estas atrocidades. Esto es las peores venganzas que ha hecho el Chapo. Nos gusta ver programas como Narcos y las películas de Marvel que muestran el mundo duro de los carteles, pero no hay nada impresionante ni genial en los líderes de los carteles. No debemos glorificar a personas como Pablo Escobar o el Chapo. Son monstruos de la vida real que encontraban placer en torturar y matar a sus enemigos. A veces incluso mataban a mujeres y niños inocentes como una forma de castigar a miembros rivales de otros carteles o a oficiales de la policía que se negaban a obedecer sus órdenes. Vamos a explorar las formas más brutales en que el Chapo castigaba a sus enemigos, pero ten en cuenta que el siguiente video discute detalles muy gráficos de tortura y asesinato en el mundo de los carteles de droga. La violencia y el ascenso al poder están estrechamente relacionados con el mundo de los carteles. Cuanto más brutal seas, más intimidarás a tus adversarios y manipularás a las autoridades para que se sometan. El caso del Chapo no es diferente. Cuando empezó a trabajar para el cartel de Guadalajara a finales de los años 70, el Chapo se hizo famoso por sus túneles de última generación, pero también por su política de tolerancia cero con los traidores. A sus ojos, los traidores eran desde un empleado que no cumplía con las cuotas hasta un oficial de la policía que no aceptaba sobornos del cartel. La política de tolerancia cero de El Chapo significaba que estos hombres serían torturados y asesinados. Para él, esta era su única forma posible de castigo. Con el paso de los años, El Chapo estableció su propio cartel de Sinaloa y se ganó la fama de ser uno de los hombres más brutales que han caminado por esta tierra. En 2008, apareció un video que dejaría a los detectives más experimentados en completo shock. El hombre en el video era conocido como Israel Regón Martínez, alias El Guacho. Israel solía trabajar para el cartel de Sinaloa, pero en ese momento el Chapo estaba en una guerra total contra el cartel de Beltrán Leiva. Esto era bastante normal, ya que la mayoría de las veces los carteles se enfrentan entre sí por el control de territorio, el poder y las rutas de contrabando. También es normal que en ocasiones los sicarios cambien de bando durante las guerras. Esto es lo que Israel le hizo al Chapo. Esta fue la traición definitiva. Poco después de enterarse de esto, el Chapo ordenó que secuestraran a Israel y lo llevaran a uno de sus escondites. Israel sería sometido a algunas de las torturas más viles imaginables y lo que es peor, el Chapo estaba allí, observando junto a sus dos hijos mayores. De hecho, los chapitos fueron criados desde muy jóvenes para convertirse en personas aterradoras. A Rincón le dieron descargas eléctricas y le arrancaron los dientes con alicates hasta que quedó inconsciente. Fue entonces cuando intervino un médico reviviendo a Israel para que sintiera cada minuto de tortura. Más tarde, se reveló durante un juicio que este era uno de los procedimientos estándar de tortura de El Chapo. Siempre tenía un médico en su nómina para asegurarse de que las víctimas de tortura sobrevivieran a todo el horrendo dolor hasta que sus corazones cedieran. Israel fue torturado hasta la muerte y todo fue filmado y subido en línea para propaganda del miedo en línea. Los rivales de Sinaloa debían saber con quién estaban tratando. Esto ocurrió a finales de la década de 2000, cuando el Chapo estaba prófugo. Se había escapado de prisión de México en 2001 y se escondería en las montañas y se mantendría en bajo perfil durante 13 años hasta su arresto en 2014. Sin embargo, el Chapo no pudo evitar venir a ver cómo torturaban y mataban a sus enemigos. Esto solo podía significar una cosa: disfrutaba ver a otros sufrir. Durante sus inicios que se revelaron los peores métodos de tortura del Chapo, en 2017 el Chapo fue juzgado en los Estados Unidos por una serie de cargos, entre ellos homicidio, lavado de dinero y, por supuesto, dirigir el cartel de drogas más poderoso de México. Una larga lista de exmiembros de Sinaloa testificó en su contra. Por último, fue el turno de Men, Isaías Valdés Ríos, también conocido como Men. Fue el último testigo colaborador convocado por la Fiscalía para testificar contra Guzmán. Fue el último de una serie de antiguos enemigos asociados y subalternos que señalaron a Guzmán con el dedo desde que comenzó su juicio en noviembre. La narrativa de Men fue tan gráfica que el juez Brian Cullen lo interrumpió en ocasiones diciendo: ¿podríamos tener menos narrativa, por favor? En 2016, los hombres del Chapo llevaron a un miembro del cartel rival a uno de sus escondites en las montañas y lo interrogaron
sobre su cartel. Cuando llegó al lugar, el hombre ya estaba cubierto de quemaduras hechas con un encendedor de cigarrillos y una plancha de ropa. El Chapo se quejó de su condición y luego lo puso en hielo en un gallinero, dejándolo allí durante días hasta que sus heridas comenzaran a infectarse. Le dijimos al señor Joaquín que este hombre tenía un mal olor porque se estaba descomponiendo de vez en cuando. El Chapo le hacía preguntas sobre su cartel. Cuando el hombre no daba una respuesta que el Chapo quería escuchar, el Chapo le disparaba, pero no en una zona letal. Solo después de que el hombre fuera más un zombie que un ser humano, el Chapo estaba listo para matarlo. Hizo que Mimiu cavara un agujero y luego arrastró al prisionero al borde del agujero. Después de hacerle muchas preguntas, el Chapo le disparó y lo empujó al agujero. El prisionero aún estaba vivo, jadeando por aire cuando el Chapo lo enterró, y el Chapo observó orgulloso de sí mismo. Un año después, el Chapo recibió un regalo de sus sicarios. A hombres de los Zetas, según Mimín, el Chapo los golpeó personalmente durante horas hasta que estuvieron tan débiles como muñecos de trapos. Estaban completamente inmóviles, como una rama, y también con su arma. Mientras tanto, el Chapo tenía a sus sicarios preparando la muerte de los hombres. Guzmán ordenó a sus hombres cavar un agujero sin piedad, llenarlo de madera y encender un fuego. Luego, atacaron a los Zetas a la parte trasera de 2 ATVS y condujeron a los prisioneros al borde del agujero, donde los pistoleros habían encendido un fuego furioso. Los hombres estaban conscientes y lucían asustados. Guzmán, sosteniendo un rifle de asalto bajo el ATV, y colocó el cañón corto de carbón en la cabeza de uno de los Zetas y gritó: «¡Tu madre, Valdés!». Luego apretó el gatillo. Mimián recibió alrededor de 2,000 pesos mexicanos, equivalentes a $175 por semana a cambio de esto. Dormía en el suelo por la noche, estaba disponible las 24 horas del día y vigilaba mientras el Chapo realizaba sus negocios más sombríos. A veces apenas comía. Incluso cuando el señor Joaquín descansaba en su cabaña, yo intentaba descansar, pero tenía una pequeña radio conmigo y él decía: «Mimián, ¿qué dijo fulano a Mengano?». Y Mimián: «Di esto a fulano». En enero de 2010 surgió otra historia. También cuando el Chapo vivía prófugo, la guerra contra las drogas en México alcanzó niveles de brutalidad sin precedentes. Durante el fin de semana, un miembro de una pandilla fue asesinado y desmembrado en 7 partes como advertencia a miembros de un cartel. Para reforzar el mensaje, se cortó el rostro de la víctima y se cosió en una pelota de fútbol. El segundo día después de Año Nuevo, Hugo Hernández, de 36 años, fue secuestrado en el estado de Sonora y llevado a una de las guardias y casas de torturas del Chapo. Pocos días después, se encontró su torso en un contenedor en Los Mochis. Otra caja contenía sus brazos, piernas y cráneo, pero nada se comparaba con lo que los trabajadores de ayuntamiento de la ciudad presenciaron. El rostro de Hernández, cosido en una pelota de fútbol, fue dejado en una bolsa de plástico cerca del ayuntamiento junto a una nota que decía: «Feliz Año Nuevo, porque este será tu último». El Chapo había desmembrado el cuerpo de Hugo, arrancado su rostro y cosido personalmente en la pelota de fútbol. Esto demuestra cuán insensible es el Chapo. No solo es un hábil empresario, también es un criminal monstruoso. Sin embargo, el Chapo no llevaba a cabo los actos más oscuros por sí mismo todo el tiempo. En el testimonio de otro miembro de Sinaloa, se reveló que el Chapo a menudo recurría a su sicario de confianza, José Antonio Aguilar Marrufo, para realizar los actos más brutales de tortura. En ocasión, el Jaguar, como se le conocía, irrumpió en una boda solo para secuestrar al novio, su hermano y su tío. Los 3 hombres aparecieron muertos en la cama de una camioneta abandonada unos días después. El novio era ciudadano estadounidense, lo que le valió al Chapo otro grave cargo en los Estados Unidos. Se desconoce qué originó el conflicto entre el Chapo y el novio, pero fue lo suficiente serio como para destruir una boda, su familia y traumatizar de por vida a su esposa. El Jaguar era un experto en secuestros, torturas y asesinatos, y siempre mostraba con orgullo los cuerpos mutilados en las calles de México para difundir temor de sus enemigos. Dejaba pancartas pegadas a los cadáveres advirtiendo a los carteles rivales que no se metieran con el suyo. Tenía una sala de asesinatos especializada en su propia casa, insonorizada para que nadie pudiera escuchar a los hombres gritar o suplicar por sus vidas. Incluso puso desagües alrededor para facilitar la limpieza después de los asesinatos. Si estos son los hombres en quienes el Chapo confiaba más en este mundo, cuanto más violentos eran, más confiables para el cartel. Lamentablemente también inculcó esta mentalidad a sus propios hijos. En enero de 2023, el hijo del Chapo, Ovidio, finalmente fue
arrestado por asesinato, lavado de dinero y tráfico de toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo. A ellos se le conoce como los Chapitos, los 4 hijos más confiables del narcotraficante más notorio del mundo. Según informes del equipo de investigación durante varios años, los investigadores federales de drogas aquí en Chicago consideran a los hijos del Chapo al mando del cartel de Sinaloa, que sigue siendo el mayor traficante de heroína, cocaína, metanfetaminas en esta área. Un video de sus 3 hermanos, Iván, Jesús y Alfredo, se considera que son los nuevos líderes del cartel de Sinaloa, una facción separada del antiguo aliado del Chapo, el Mayo. Aunque su padre podría estar en prisión por el resto de su vida desde su arresto, el cartel de Sinaloa solo ha ganado más dinero y los crímenes se han vuelto aún peor. Según los registros gubernamentales, los Chapitos son tan brutales como su padre. Una vez que se obtenía información de estos cautivos, generalmente a través de la tortura estos individuos eran asesinados, ya sean por los propios Chapitos o por su orden, y los cuerpos eran desechados en toda la zona, mientras que a muchos de estos victimarios eran disparados. Otros eran alimentados vivos a tigres, ya que Iván y Alfredo poseen tigres y es seguro decir que no se mantienen en condiciones ideales. En cuanto a los rivales que secuestran, sus finales son más espeluznantes que cualquier película de terror. En 2017, 2 de los hijos del Chapo secuestraron y asesinaron a 2 oficiales federales de la policía mexicana. La testimonio fue verdaderamente impactante. Durante aproximadamente 2 horas, miembros de los Chapitos torturaron a las víctimas insertando un sacacorchos en los músculos de las víctimas, arrancándolo de sus músculos y colocándole chiles picantes en sus heridas abiertas y nariz, antes de ser asesinados a tiros por Iván y Alfredo Guzmán Salazar. Al parecer, los métodos de torturas favoritos de los Chapitos incluyen la electrocución y el submarino. Hacen esto a cualquier sicario rival, oficial de la policía y personas que no pagan sus deudas. Y para empeorar las cosas, a veces los Chapitos prueban la potencia de su fentanilo en sus prisioneros. La jefa de la ADEA, Annie Milgram, dijo que la muerte y la destrucción son esenciales para todas sus operaciones, ya que un pequeño cartel es una red que alimenta la violencia y la muerte entre ambos lados de la frontera. Como resultado de El Chapo y otros capos similares a él, muchas personas en México viven en constante temor e incluso algunas pierden a sus familias en los horribles episodios de guerras de carteles, pero sus otros hijos y tantos otros socios comerciales siguen manteniendo al cartel de Sinaloa en funcionamiento. Lo hacen mediante brutales métodos de tortura, manipulación, soborno y asesinato. ¿Se consideran a ustedes mismos como una especie de terrorista? Hace unos días en Corea un oficial fue secuestrado. Supongo que eso me pareció un acto de terrorismo. ¿Sabes si secuestran a la policía? Mientras tanto, otros carteles como el Jalisco Nueva Generación se vuelven aún más brutales para tener alguna posibilidad contra el Sinaloa, el más poderoso que abarca casi el 70% del mundo. Es difícil ver un fin a esta brutalidad y el Chapo es parcialmente responsable de ello. Hola, gracias por ver. ¿Qué opinas sobre los métodos horribles del Chapo? ¿Conoces otros casos violentos en el cartel de Sinaloa? Déjame saber en sección de comentarios. Y antes de que te vayas, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima vez.